Buenas tardes, hermanos. Espero que se encuentren felices y gozosos como siempre, ya disfrutando de estos inicios del veranito. Saludamos a todos los hermanos que se disponen a escuchar con nosotros en directo, como a los hermanos que nos escucharán más tarde o a través de la semana. Y como siempre, quiero que todas las cosas fluyan en sus vidas. Mi pregunta hoy es, ¿te resulta difícil dar gracias siempre? La Biblia nos enseña en Primera de Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Dar gracias es algo que por regla general surge espontáneamente de nosotros cuando recibimos algún beneficio, ya sea que alguien nos preste un servicio o cuando nos hacen un regalo o cuando recibimos un elogio o cualquier otra cosa que nos agrada. Siempre que haya un mínimo de educación, nos resulta difícil expresar agradecimiento en esas circunstancias. Es algo natural en el ser humano reaccionar de esta manera y en nosotros los colombianos, porque por todo damos gracias. En general, no tenemos problemas para dar gracias a Dios por las cosas buenas que llegan a nuestras vidas. Pero lo que el apóstol Pablo nos dice que hagamos en el pasaje de hoy resulta sumamente difícil, pues va en contra de todo principio natural humano. Realmente parece imposible. ¿Y por qué debemos dar gracias en todo? Porque el apóstol Pablo dijo, den gracias cada vez que puedan o simplemente den gracias por todo lo bueno, pero por todo. Es fácil dar gracias a Dios por un nuevo empleo, pero es difícil alabarlo cuando lo perdemos. Ser agradecidos a Dios es fácil cuando nuestros hijos son obedientes, pero casi siempre imposible cuando están fuera de control. Si gozamos de una buena salud, decimos gracias Dios mío, con gran facilidad, pero qué difícil es hacerlo cuando nos sentimos mal. Si nos encontramos bajo los efectos de la gripe, con dolor de cabeza, de huesos, náuseas, malestar en general, es prácticamente imposible decir gracias Dios mío por esta gripe. Debido a la naturaleza humana, nuestra gratitud crece en los buenos tiempos y disminuye en los malos. Entonces, ¿cómo podríamos obedecer este mandato de la palabra de Dios? La clave es aprender a actuar con nuestra naturaleza espiritual en vez de hacerlo con la naturaleza humana. Todo depende de nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Si estamos seguros de que Dios está al control de todas las circunstancias, que nada en esta vida sucede sin que Él lo permita y además que a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces nos resultará mucho más fácil dar gracias aunque las circunstancias que nos rodean sean negativas. Si mientras estamos bajo los efectos de la gripe pensamos que al quedarnos en cama Dios puede estarnos librando de un terrible accidente en la calle, podremos decir gracias Señor porque tu amor y tu protección están conmigo. Si pensamos de esta manera podremos actuar en agradecimiento aún en medio de cualquier prueba por dura que sea. El apóstol Santiago nos dice que hagamos algo aún más difícil. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Esto parece algo aún más imposible de lograr, ¿verdad? Pero no hay nada, absolutamente nada que Dios nos pide que hagamos en su palabra que no podamos lograrlo con su ayuda. Cuando alabamos a Dios, incluso en los tiempos difíciles, suceden dos cosas importantes dentro de nosotros. Primero, permitimos que se manifieste en nuestras vidas la presencia de Cristo, quien sufrió lo máximo por obediencia a la voluntad del Padre. Y segundo, declaramos con hechos nuestra dependencia de Dios y nuestra absoluta confianza de que todo lo que está sucediendo es su voluntad y es para nuestro bien. Así dijo el Señor por medio del profeta Jeremías. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Nuestra parte en este proceso es confiar en nuestro Padre Celestial, en su poder, su amor y su fidelidad. Él no nos abandona nunca y si nos mantenemos firmes en la fe, al final de la prueba recibiremos la recompensa de la misma manera que después de su muerte y resurrección, Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo. Cuando confiamos de esta manera podremos dar gracias en todo.
A veces, Señor, cuando tenemos una adversidad, nos ponemos nerviosos, de pronto lloramos, de pronto nos sentimos débiles, pero en el fondo sabemos que tu fortaleza nos va a sacar adelante. Y por eso vamos a orar en esta mañana. Padre Santo, te ruego que aumentes nuestra fe y nos ayudes a dar gracias por todo lo que pasa en nuestra vida, bueno o malo. Pues sé que tú tienes un buen propósito para nosotros en todas las cosas que nos suceden, en cualquier circunstancia, Padre Celestial, que nosotros tengamos que llevar a cabo. Tú siempre estarás ahí, mi Padre, para fortalecernos, para darnos la paz, para darnos la fortaleza. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Y como siempre los dejo en compañía de nuestro amadísimo pastor John Jairo. Amén, amén, amén. Gracias, amor. Buenas tardes a todos, hermanos. Dios los bendiga mucho más de lo que son bendecidos. Como decía Cielo en su meditación, damos gracias a Dios por todo, porque tenemos el derecho a la vida, pero los que hemos dispuesto nuestra fe y confiado en el Señor Jesucristo, pues además tenemos esa esperanza de vida eterna. Y aquí en este momento podemos disfrutar de saber, de tener esa esperanza de esa compañía paternal de Dios todo el tiempo, de ese cuidado de Dios todo el tiempo. Así que por eso, pues, deberíamos estar muy agradecidos. A diferencia de la persona normal, común, que no tiene esta relación con Dios, podemos nosotros encontrar plenitud en las promesas de Dios que están para nosotros, que las creemos, que las abrazamos, que las hacemos nuestras y entonces podemos descansar en esas promesas de provisión, de cuidado, de guía, de sabiduría adquirida de parte de Él, de, en fin, de ser escuchados, de sabernos amados, perdonados, que mucha gente pues no tiene esa certeza y entonces ahí hay una gran diferencia. Y eso en parte es el saber permanecer en Cristo. Entonces, ¿cuál es esa importancia? Tenemos que irla descubriendo de permanecer en Cristo, que es lo que hemos venido estudiando últimamente. Entonces, yo espero que con estas enseñanzas todos podamos nosotros darnos cuenta de lo importante, de lo bueno que es de sabernos aceptados, pero además de estar en el Señor, de cómo estar en el Señor. Y por eso hemos usado varias enseñanzas, eh, pues, obviamente del Señor, varias enseñanzas bíblicas que están allí con el fin de mostrarnos el ejemplo, con el fin de ilustrarnos en cómo es permanecer, la diferencia de permanecer, no permanecer, y a la vez cómo es que el Señor es el que sabe cómo enseñarnos esa genuinidad, perdón, de permanecer en Cristo. Hoy vamos a ver la segunda parte de esta enseñanza. Espero que usted no se haya perdido la primera, pero en caso de que se la haya perdido, pues ahí está en nuestra página en YouTube. Usted puede buscarnos. Ahí en la presentación que le he enviado, o que está al principio, pues está la página. Búsquemonos como Iglesia Internacional Adoración y ahí aparece. Entonces puede ir, disponga el tiempo y puede ir aprendiendo algo humildemente pues, a través de lo que el Señor nos ha dado para enseñar. Entonces, antes de iniciar, de entrar en profundidad en este tema, la importancia de permanecer en Cristo, quisiera animarlos a que también permanezcan atentos, dispuestos y concentrados en este corto tiempo para que el mensaje vaya quedando mucho más claro, mucho mejor comprendido, porque esa es la idea. Yo les invitaba a cuestionarse ustedes mismos por qué ustedes quieren estar aquí, por qué quieren entrar ahí a nuestra página y conectarse con nosotros en este momento o luego, después que lo hagan. ¿Cuál es la motivación? Que si realmente quiere aprender algo, si realmente encuentra algo valioso en lo que enseñamos nosotros, ¿qué lo motiva a esto? Yo le invito a que reflexione en que la motivación principal de querer conocer a Dios viene de Él mismo, porque Dios toca la puerta, pero nosotros abrimos
nuestro corazón a Él. Nuestro corazón, quiero decir, no el órgano, sino nuestra esencia humana, que está siendo llamada constantemente por el Señor a su presencia, para que nos conectemos con Él. Porque sin duda alguna, hermano, parte del plan de Satanás es causar desánimo, es aburrimiento, causar ese aburrimiento de escuchar la palabra de Dios, tratando de distraer a las personas que genuinamente lo quieren hacer. Así que voy a procurar de mi parte hacer el tema un poco más conciso, sin dejar de tocar la esencia de la manera más fácil posible de comprender, de hacerlo sencillo. Así que el sábado pasado hablamos a manera introductoria y usando un par de ejemplos de cómo algunas personas desaprovecharon la oportunidad de experimentar, y escuche bien, de probar en sí mismos el amor de Cristo. Y decidieron seguir su propio entendimiento, su propia sabiduría, su propia prudencia, como nos dice por allá en Proverbios capítulo 3 o en el Salmo 37. El Señor nos invita a que esa inteligencia la alimentemos de sabiduría y esa sabiduría proviene de Él para saber vivir esta vida de una manera provechosa para uno mismo. También vimos que aprovecharon algunos el momento, aun cuando sus vidas estaban muy cimentadas en sus propias creencias, que venían tal vez de generación en generación, una transmisión que se hizo allí, una educación por cultura, por tradición, y no tuvieron ningún reparo, ningún temor para dejar de lado esto e ir detrás de Cristo. No necesariamente de seguir la persona de Cristo físicamente, sino de querer escuchar su nueva enseñanza. Entonces hoy vamos a ver cómo de la misma manera hubo muchos seguidores superficiales de Jesús, muchos que se pegaron externamente. Y vamos a usar ejemplos, porque es la mejor manera para mí de que entendamos y nos comparemos, nos miremos en ese espejo y miremos a ver si nosotros estamos tal vez siguiendo esas directrices que vemos en las personas aquí en los ejemplos de la Biblia. Vamos a Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6, donde Jesús hace un milagro masivo de alimentar a muchas personas. Se estima que había allí al menos unas 20 o 25,000 personas escuchando a Jesús. Estaban allí todos reunidos, era como una especie de teatro al aire libre. Pues era natural, obviamente. ¿Y el milagro cuál fue? Pues fue proveer alimento para todas esas personas. Algo tan maravilloso y tan sorprendente que nadie pudo dudar que Jesús tenía un poder fuera de lo natural, un poder sobrenatural. En ese lugar hubo muchos seguidores que Jesús atrajo a este sitio en particular y también a partir de ahí en adelante, de este acontecimiento. Usted puede leer, seguir leyendo el Evangelio de Juan y va a encontrar lo que le estoy diciendo. Entonces vamos a Juan 6 y nos vamos a centrar en el versículo 66. Juan 6, 66. Desde entonces, dice la escritura, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Pero recuerde que la definición de discípulo es el que está siendo enseñado, o el enseñable, o el aprendiz. Alguien le está enseñando algo. Ese es el discípulo. Entonces dice que muchos de esos que estaban aprendiendo de Jesús, que estaban escuchándolo, aprendiendo de él, después de este acontecimiento, se echaron para atrás, se volvieron atrás, lo dejaron, abandonaron. Entonces la pregunta es, ¿y por qué? ¿Cuál fue la razón que hizo que muchos connota una cantidad considerable, se fueron, ya no quisieron seguir? Jesús estaba hablando y en respuesta a las palabras que dijo, no los milagros que él hizo, porque cuando él hizo milagros, obviamente las personas venían en multitudes, querían estar allí, querían inclusive disfrutar de uno de estos milagros. Pero cuando él estaba hablando, ya la gente no lo quiso seguir. Muchos de esos discípulos se retiraron y ya no estuvieron más con él. Se fueron,
no permanecieron, no se quedaron allí. Y luego Jesús les dijo a los 12 eran los que luego fueron convertidos en mensajeros o en apóstoles. Y luego les dijo a ellos también, recuerde algo, hermano, que Jesús no suelta palabras sin razón y sin conocimiento, sin entendimiento. Entonces Jesús le dice a los 12, y mire lo que les dice en el versículo 67. ¿Acaso no queréis iros también vosotros? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hemos creído y hemos conocido que tú eres el Santo de Dios. Sin embargo, Jesús respondió, ¿acaso yo mismo no os elegí a vosotros los 12 y uno de vosotros es un diablo? ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Ya Jesús sabía quién era el que lo iba a traicionar en su omnisciencia, pero limitado a su naturaleza humana. Sin embargo, él nunca señaló o acusó más bien a Judas. Entonces, él ya se estaba refiriendo a Judas que lo iba a traicionar. Judas todavía estaba allí. Estaban ahí, estaban ahí en medio de todos estos 12 discípulos y no solo había muchos que habían desertado abiertamente, como lo dice aquí la escritura, sino que estaba también Judas, cuya deserción todavía no había sucedido. Ahora más adelante, por allá en el capítulo 8, versículo 30, dice que mientras Jesús hablaba, muchos creyeron en él. Por eso me decía, hasta aquí marca una pauta, quienes se devolvieron, pero también después, quienes empezaron a escuchar. Y muchos, así como muchos se fueron, también muchos creyeron en él mientras él hablaba. Tal vez hubo tanto convencimiento a partir de sus palabras que muchos otros también creyeron. Y a ellos les decía, capítulo 8, versículo 31. 8:31. Decía entonces a los judíos que habían creído. Entonces el auditorio estaba lleno de quienes en particular, de judíos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os libertará o os hará libres. Entonces Jesús les da una enseñanza específica, Él les habla algo, les enseña algo y les dice permanezcan en esa enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Manténganla allí, esta parte, manténganla en su entendimiento, en su conocimiento, vivan como esto y entonces ahí sí, verdaderamente van a ser mis discípulos. No habían llegado aún a conocer la verdad. ¿Sí? No habían aún sido liberados de la culpa por causa del pecado, del miedo que causa el pecado, de las consecuencias del pecado y la ansiedad que produce el no saber ni entender el amor de Dios, porque la mayoría de la gente piensa que Dios está allí presto a castigarnos cada vez que nos equivocamos. Y es un error, porque exactamente lo que Él quiere que entendamos es que Él ya nos perdonó porque nos amó. O sea, Dios no es como nosotros, que amamos de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a si nos tratan bien o no nos tratan bien, de acuerdo a si conocemos o no conocemos. Dios nos conoció a todos y nos amó a todos y por eso causó en Él mismo la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces esa es la muestra de amor de Dios. Entonces cuando uno no entiende esto, todavía cree por tradición, por cultura religiosa, que Dios nos va a castigar y que Dios está esperando simplemente para darnos duro con todo y que Dios ya y que no tenemos y que tenemos que hacer una cantidad de cosas para ganarnos el amor de Dios y resulta que Él lo hizo todo para nosotros. Que es lo que todos necesitamos entender. Y en eso podemos descansar. Entonces, ¿qué pasaba? Que algunos creían más en sus prácticas religiosas que no los conducía a descansar en sus almas que en el amor de Dios. Pero allí, claro, Jesús todavía no había muerto en la cruz, todavía Jesús no había resucitado, apenas venía a enseñar lo que iba a hacer y lo que consistía el reino de Dios, y venía a enseñar cómo era el reino de Dios y quería que ellos entendieran que a través de él podían ingresar a ese reino y simplemente creyéndole. Entonces seguían escuchando y todo era nuevo para ellos, pues porque es una mente que está, ya está una mente que está, ¿cómo le digo?
estructurada, está armada en una cantidad de procedimientos religiosos, como era los sacrificios, el templo, los sacerdotes, el sumo sacerdote, bueno, toda esta cuestión. Y ellos simplemente tenían que acostumbrarse a hacer todos estos ritos, mas no entendían, no entendían o no conocían el cambio interior que producía el saberse amado por Dios, pero también saberse perdonado por Dios. Entonces ellos descansaban en sus rituales. Yo hago esto, entonces voy a estar tranquilo por un tiempo. Yo voy a sacrificar animalito, entonces voy a estar perdonado por un año. ¿Sí? Ahora no, ahora lo que el Señor quiere que entendamos es que el sacrificio del Cordero, Él causaría el perdón de nuestros pecados por siempre. ¿Cuáles? Pasados, presentes y futuros. Y entonces uno al comprender esto, y obviamente hay que procesarlo y hay que leer, pues sabe que ya está en paz con Dios y Dios está en paz con nosotros. Y que ahora pasamos a una posición de privilegio que nos llama hijos, entre otras, porque también hay otros adjetivos allí interesantes, como por ejemplo, cuando Pablo, usted lee las cartas de Pablo y él se refiere a los santos. Entonces, santos no por su comportamiento, sino santos porque la santidad de Jesús los cubre. Entonces ellos seguían escuchando y todo era nuevo para ellos, así ellos fueran discípulos o no verdaderos. En la medida en que ellos fueran acogiendo las palabras de Jesús, llegaría a manifestarse esa paz en algún momento. La paz que Jesús estaba prometiendo. Ahora, como vimos, algunos realmente estaban interesados en saber, pero otros estaban más interesados en lo que Jesús hacía milagrosamente. Otros eran más por curiosidad. Por eso usted, cuando lee la parábola de la semilla, se va a dar cuenta de los diferentes comportamientos humanos, que obviamente es una metáfora, y el terreno es la mente, el corazón del hombre, y cómo la semilla cae en diferentes terrenos y va a dar un fruto o no, de acuerdo al terreno en el que caiga. Entonces Jesús nos describe a la humanidad completa y su actitud frente a él en esa parábola. Entonces solo estuvieron allí, a muchos de ellos solo por los beneficios materiales, porque era lo que ellos querían, que les hicieran algo para su favor, que los sanara, que les proveyera alimento, en fin. No entendieron que las palabras que Jesús anunciaba los exhortaba a cambiar toda esa experiencia religiosa que no los ayudaba a cambiar interiormente. Más bien era una apariencia de espiritualidad y se enfocaban casi que totalmente en el provecho material, ya fuera bienestar del cuerpo, como la sanidad, el alimento y cosas similares. Ahora, si seguimos avanzando, vamos a encontrar otro grupo de personas muy interesante ahí en el capítulo, en el libro, en el Evangelio de Juan, porque se trata de personas que más bien eran como educadas en posiciones sociales de importancia, pero que cuidaban mucho el qué dirían los demás de ellos. O sea, guardaban mucho su apariencia. Y como Jesús no era el personaje destacado de la sociedad, porque primero pues no había nacido en una sociedad, en una ciudad importante para ellos, tampoco había nacido procedente de una familia socialmente reconocida o poderosa dentro de la sociedad, no tenían un apellido prestigioso, y para esa clase de personas no era muy bien visto que los vieran siquiera escuchando a Jesús. Pero aquí encontramos estas personas en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. Hermano, si usted nunca ha leído la palabra, lo conmino, lo aliento a que lo haga. Métase en la palabra, léala. No deje que solo las personas le digan, le enseñen, sino que usted también puede hacerlo. Métase allí, vaya leyendo, pídale sabiduría a Dios y va a ver cómo a través de estas charlas también va a entender muchas cosas. Pero anímese a leer la Biblia. Juan 12,
42 al 43. Entonces dice, no obstante, aún de entre los gobernantes, muchos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. La sinagoga era el centro donde ellos se reunían los judíos y podían ir todas las personas, pero habían posiciones dentro de la sinagoga para las personas de acuerdo a la posición. Ahora, los fariseos eran las personas que conocían la ley, los profetas, los primeros 5 libros de la Biblia, que era lo que existía para ellos, y ellos aplicaban la ley, sabían la ley, la aplicaban, pero ellos no la vivían, o sea, se la exigían a los demás, pero ellos mismos no la vivían. Entonces, eran como la autoridad religiosa respetable del tiempo y entonces no querían estar en manos de ellos ni en el dicho de ellos. Y pues era suficiente que si ellos, estos fariseos, veían a alguno con Jesús o sus discípulos, pues los expulsaban de allí, porque no estaban de acuerdo con la nueva enseñanza de Jesús. Versículo 43, porque amaron la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Es lo que cada uno de nosotros debemos determinar. ¿Cuál es la razón por la que nosotros queremos oír del Evangelio? Queremos oír de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que queremos escuchar? ¿Por qué queremos conocer de la palabra de Dios? Si estoy realmente convencido de que Dios me está hablando a través de su palabra, y no debería importarme nada más. No debería importarme si me llamo a mí mismo cristiano, si me dicen pastor, si me dicen lo que sea. A mí no me interesa eso. ¿Qué es lo que me debe interesar? Es mi relación con Dios y cómo la voy aprendiendo. Mientras a mí no me toquen, pues ¿por qué me debe interesar la opinión que otros tengan en ese sentido crítico destructivo? Entonces, todos estos ejemplos nos enseñan características de personas que en nada se diferencian en actitud de muchos en la actualidad. Y estoy hablando también de cristianos que van a estas iglesias y algunas solo porque son congregaciones o iglesias prestigiosas de pastores o sacerdotes reconocidos. Entonces yo voy a esa iglesia y entonces creen que eso les da un estatus, pero no pasó nada. Es decir, no hay un cambio, no hay una relación, no se desarrolla una relación íntima con Dios. Es simplemente un prestigio, les importa más lo que digan la gente, cómo se sienten físicamente, emocionalmente, más no qué produce esto en mi interior. Y es lo que debemos nosotros, cada uno, evaluar. Ahora, en la Biblia encontramos verdades de Dios tan profundas, tan difíciles para nuestro orgullo, para nuestro intelecto, nuestra altivez, tan veraces, que si no existiese humildad de nuestra parte para reconocernos ante el Señor y ante los demás, tal como somos, y si no reconocemos la necesidad que tenemos de entender y conocer a Dios, nosotros lo que va a pasar es que vamos a reflejar fácilmente una conducta como la de las personas que he usado o que la Biblia cita como ejemplo hoy. Recuerde que estamos tratando el tema de lo importante que es permanecer en Cristo. Por eso estamos viendo estos ejemplos que nos enseñan tanto la actitud de los hombres frente a Jesús, frente a la enseñanza de Jesús, como la sabiduría de Él para reconocer quién es genuino y quién no. Porque al final de cuentas, hermano, el hombre puede engañar a otro, pero se puede engañar a sí mismo y eso es lo peor. Puede pretender y hasta querer justificarse en todo sentido y puede tal vez mostrarse muy espiritual, muy lleno de amor y de bondad, pero Jesús, solo Dios, solo el Señor, conoce el corazón de las personas. La realidad es lo que hay en el interior de cada uno. La verdadera intención, el verdadero conocimiento y entendimiento de Dios, no la práctica religiosa. Yo pudiera ahorita mismo traer algunas escrituras que nos ilustran sobre eso y se las voy a leer
solo para que usted piense y medite en lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, Salmo 40, versículo 6. Salmo 40, versículo 6. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Salmo 51, 16. Porque no quieres sacrificio, que yo lo haría. No quieres holocausto. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que están haciendo mal. Siguiendo en el capítulo 13 de Juan. De nuevo, vamos allá para no perder el hilo. En el incidente del lavamiento de los pies, entonces Juan capítulo 13, versículo 10, un evento importante que se practica en muchos lugares, el lavamiento de los pies, pero se hace más como un ritual, como, que más como un ritual que como algo que nos enseña. Jesús le dice a Pedro, en el versículo 10 le dice Jesús, el que ha sido bañado no tiene necesidad de lavarse sino los pies, pues está todo limpio. Vosotros ya estáis limpios, aunque no todos. ¿Y cómo fue esto? Recuerde que ellos caminaban en sandalias y los terrenos, las carreteras o caminos eran polvorientos. Después obviamente los pies llegaban sucios y era honrable, que si alguien llegaba a una casa, pues la servidumbre le lavara los pies para que pudiera descansar y entrar limpio a la casa. Ahora Jesús les dice metafóricamente, en parte, ustedes no necesitan no lavarse los pies porque de resto yo ya lo limpié. ¿Y cómo lo limpié? Con la palabra que te he enseñado. Usted no necesita limpiarse más, en el sentido de estar haciendo sacrificios y cosas para, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, ¿sí? Señor, purifícame. El perdón es purificación. Entonces, usted ya no necesita hacerlo si usted está teniendo en cuenta mis palabras, si usted está viviendo conforme a mis palabras. ¿Y cuál es su palabra? Yo ya lo perdoné, porque yo lo amo a usted. Ahora entienda que lo que yo le enseño es para su bienestar. Téngame en cuenta, haga como le digo. Y eso es permanecer en Cristo. Entonces, porque Jesús sabía quién era el que lo estaba traicionando. Porque por esa razón dijo, no todos vosotros estáis limpios. Y fíjese que no fue exactamente, Jesús no lo estaba hablando, cuando uno mira el contexto completo, Jesús no estaba hablando solo porque Judas lo iba a traicionar, sino porque Judas quiso y Jesús sabía actuar bajo su propia prudencia. Nunca recibió el amor de Dios. Ahora los demás discípulos pues todavía no tenían ni idea de quién era este, porque todavía Judas no había sido exhibido. Y así en ese conocimiento Jesús siguió avanzando en su propósito de enseñarle a todo el que estuvo delante de su camino la verdad, V mayúscula. Algunos lo aceptaron, otros no, unos lo siguieron aún hasta después de su resurrección y otros lo abandonaron. Hoy sigue sucediendo lo mismo. Yo he sido testigo de eso, me he dado cuenta de compañeros, amigos, como pastor, de que algunas personas llegan, buscan una necesidad, apenas descubierta o se sienten bien, enseguida se van. Y no es que solo se vayan de la congregación, es que ya después uno los ve caminando tal cual, no ha pasado nada en sus vidas, no hay una concientización de la palabra de Dios en ellos. Entonces lo importante es entender que seguir a Cristo no consiste en lo que una persona puede hacer para satisfacer o lo que Dios puede hacer para cubrir todas todo lo que yo le pido, todas mis necesidades, sino en lo que Él hizo para nuestro beneficio, por nuestro beneficio. Y eso es lo que tenemos que entender y conocer, hermano. Es conocer lo que es bueno y lo que no es, sobre todo, que a través de los tiempos el hombre ha creído más en su sabiduría, otorgándole credibilidad, dándole crédito a lo que es malo y destruyendo o tergiversando lo que es verdad. Hoy podemos verlo. A lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. Las nuevas generaciones ya no ven diferencia entre malo y bueno, ya dicen que todo el mundo tiene derecho. Y sí, pues todo el mundo puede hacer lo que quiera. Lo que pasa es, no todo le agrada a Dios.
no todo está conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Porque toda esta maldad que ahora se aprueba como algo lícito, lo que lleva es a la gente por un camino de autodestrucción. Hermanos, voy a dejar aquí porque me gustaría que usted meditara mucho, pensara, saque un tiempo para el Señor, para usted mismo. Cuando yo digo saque un tiempo para el Señor, es que el Señor y usted puedan encontrar esa unión, esa relación, y usted pueda descansar en esa relación y usted pueda apartarse de tantas cosas y pueda realmente descubrir el amor de Dios para su vida, porque todo consiste en eso, se concreta en eso. La semana entrante terminaré esta corta serie que a través de los ejemplos bíblicos nos enseña o nos ilustra qué es permanecer y qué no. Nos ayuda a nosotros mismos a entendernos, a confrontarnos en qué es lo que nosotros realmente queremos en cuanto a lo espiritual, qué es lo que perseguimos, qué creemos y cómo estamos aceptando lo que tal vez no creíamos. Eh, por ahora, pues creo que es suficiente material. El próximo sábado nos vemos bueno, nos relacionamos de esta manera, pero yo confío y creo en el Señor de que todo lo que Él nos está dando es para nuestro beneficio y nos va a servir mucho. Que Dios lo bendiga, que Dios lo proteja, que usted pueda encontrar en Él eso que le estoy diciendo, que Él lo bendice, que Él lo protege, que Él le provee y que usted pueda agarrarse de su mano aún en medio de cualquier dificultad. Le dejo esta información importante, no sin antes agradecer también a las personas que de un corazón bondadoso dan algo, como dice la palabra, algo de lo que el Dios les da para que nosotros podamos seguir adelante, no solo llevando esta palabra a través de nuestro canal en YouTube, sino poder ayudar a otras personas. A ustedes sabemos que Dios les va a retribuir conforme a su fe y su generosidad. Padre, te doy gracias, Señor, por todas las personas que están escuchando. Mis palabras no son nada si tú, Señor, no las llevas con poder, si tú no entras en ellos con poder y con tu gloria, Señor. Ayuda a que ellos puedan, Señor, conocerte verdaderamente y disfrutar de tu presencia como lo has permitido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.